Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a su canal Desafío Moria. Y hoy, una vez más, vamos a meditar en las Sagradas Escrituras. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y cuando abrimos su palabra, Dios nos muestra el camino a seguir. Camino que nos va a llevar hasta el reino de los cielos. Si ese es su pensamiento y si ese es su deseo, voy a invitarle a cerrar los ojos y a elevar una plegaria al cielo. Oremos. Maravilloso Señor, te damos gracias. Nos regala la oportunidad de tener con nosotros tu santa palabra. En ella se han escrito consejos valiosos, pero también, Señor, promesas preciosas que solamente tú haces y solamente tú cumples. Por eso te suplicamos, oh Señor, que a través de tu palabra hoy podamos recibir instrucción del cielo. Lo suplicamos no habiendo mérito alguno en nosotros, sino en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, qué alegría es encontrarnos otra vez y meditar en la palabra de Dios especialmente. Así que, sin más preámbulo, vamos a ir directamente a las Sagradas Escrituras, porque hoy hay un mensaje precioso de un personaje bíblico. Un mensaje de Salomón para los cristianos de los últimos días. Y esos cristianos de los últimos días somos usted y yo. Allí donde usted está, sepa que el tiempo de este mundo está por terminar, que pronto el tiempo de Dios será perfecto, la venida de Cristo será inminente y juntos viviremos en otro lugar, en uno que Dios ha preparado para que usted y yo podamos disfrutar en su presencia. Precisamente hablaba con alguien esta semana que no profesa mi misma fe. Él es testigo de Jehová. Y él me dice, todo lo que está aconteciendo definitivamente es el Armagedón. En su lenguaje, en el estudio de la Biblia que él ha hecho, identifica que este tiempo es el Armagedón. Bueno, refiriéndose al tiempo del fin, ¿cuánto más debiéramos estar nosotros alerta? Porque los tiempos se están cumpliendo. Pero, ¿cuál es el mensaje de Salomón para nosotros? Vayamos a las Sagradas Escrituras, porque es Salomón el que nos habla hoy a través de la palabra de Dios. El primer libro de los Reyes, el capítulo 3, el versículo 3, declara de la siguiente manera: Salomón amaba al Señor y cumplía los estatutos ordenados por su padre David, pero también ofrecía sacrificios y quemaba incienso al Señor en los altares de los montes. Noten algo. Aquí la escritura en el primer libro de los Reyes me está diciendo que Salomón amaba a Dios. Yo te pregunto, ¿tú amas a Dios? Porque si a mí me lo preguntas, yo te digo, sí, yo amo a Dios. Y si se lo preguntas a alguien en la calle, esa persona también te va a decir, claro, yo amo a Dios. Pero ¿qué significa amar a Dios? Amar a Dios es también obedecer su palabra, es escuchar su voz, pero también obedecer. Ahora, cuando nosotros sabemos realmente ya lo que es amar a Dios, la pregunta vuelve a hacerse para nosotros. ¿Amamos realmente a Dios? ¿Obedecemos a Dios? Wow, entonces allí ya el asunto es un poco distinto. La Biblia dice que Salomón hacía conforme David su padre, amando a Dios. Sin embargo, la escritura habla allí, pone como un resaltador en unas horas, en las siguientes. Pero también ofrecía sacrificios y quemaba incienso al Señor en los lugares altos o en los altares de los montes. ¿Y por qué la escritura pone esto como un pero? No se está diciendo aquí que Salomón fuese idólatra. No, realmente no. Pero Dios le había dado declaraciones precisas al pueblo que el único lugar donde se podía hacer sacrificios en su nombre sería en el santuario. Pero resulta que a alguien le pareció sencillo
Y decir que ese sacrificio no solamente se podía hacer en el santuario, que se podía hacer en una montaña, allí más cerca de Dios, en un lugar alto. Y yo no sé si alguna vez usted, estudiando la Biblia y sabiendo que debemos hacer la voluntad de Dios, usted toma una determinación. Sí, yo amo a Dios, sí, yo lo voy a adorar, pero es que no tiene que ser tan precisamente como la Biblia lo dice. Yo puedo hacerlo a mi manera. Pues a la manera de Caín, llevó una ofrenda a Dios, pero no le agradó a Dios porque no era como le agradaba a Caín, era como le agradaba a Dios. Y muchas veces ustedes y yo, en este tiempo, en el tiempo del fin, estamos tratando de alabar a Dios y adorar a Dios en lugares que Dios no nos ha pedido y de la manera que Dios no nos ha pedido. Es que este es un asunto de tributo, pero este es un asunto de alabanza. Este es un asunto de ofrenda, pero también es un asunto de gratitud, de adoración. Ahora, ¿estamos haciendo lo correcto delante del Señor? Entonces, miren lo que ocurre en la vida de Salomón. Luego, el versículo 5 del capítulo 3 dice: pero una noche en que Salomón dormía en Gabaón, el Señor se le apareció en sueños y le dijo: pídeme lo que quieras, que yo te conceda. Pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Y noten algo, a mí me encanta esta declaración, especialmente porque viene después de decir, pero Salomón adoraba en un lugar que Dios había dicho que no se adorara. Sin embargo, Salomón era obediente en la medida en que él había aprendido y en lo que él veía que hacían los demás. Entonces Dios se compadece de Salomón y le dice: Salomón, pídeme lo que quieras. Yo quiero que tú sepas que yo estoy contigo. Yo quiero que tú sepas que este reinado no es tuyo, es mío, pero yo quiero que tú experimentes esta realidad a mi lado. Pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Y si de repente esta misma declaración se hubiese hecho para nosotros hoy día, ¿qué diríamos hoy? En el siglo XXI, nosotros, ¿qué le pediríamos a Dios? Pídeme lo que quieras. Y saben que cuando nosotros pensamos en esa declaración, quizá nosotros pensemos en dinero, en posesiones materiales, en, qué sé yo, en tantas cosas. Hoy quizá alguien quisiera pedir pues vida eterna en este cuerpo, ¿no? Es lo que está pasando. La gente hoy no quiere morir, la gente hoy no quiere envejecer. Entonces, para no envejecer, entonces se mandan a hacer una cantidad de cirugías plásticas impresionantes para que estas arrugas no se noten, para que estas expresiones tampoco, para que nos veamos como, no sé, queremos vernos jóvenes, queremos no morir. Así como nosotros vivimos en pecado y aún queremos vivir eternamente. Quizás muchos quisieran pedir vivir eternamente en la condición en la que viven. Bueno, ¿qué pedirías tú? Nosotros sabemos el pedido de Salomón. Salomón dijo: yo la verdad no tengo conocimiento para poder ser rey. Soy un ignorante. Señor, dame sabiduría. Y el Señor le otorga sabiduría. Pero no solamente eso, sino miren lo que sigue diciendo la Sagrada Escritura. En el primer libro de los Reyes, el capítulo 3, ahora los versos 12 y 13. Voy a hacer lo que me has pedido, le dice Dios a Salomón. Voy a darte un corazón sabio y sensible, como nadie lo ha tenido antes ni lo tendrá después de ti. Además, voy a darte las cosas que no me pediste, muchas riquezas y fama, a tal grado que mientras vivas no habrá ningún otro rey como tú. Y esta declaración definitivamente es preciosa, ¿saben? Porque muchas veces nosotros nos desgastamos la vida buscando cosas que nos den felicidad, cosas materiales quizá.
Nosotros queremos tener el mejor automóvil, si no es el último. Queremos tener la casa más grande. Queremos tener la mejor ropa. Queremos tener todo lo mejor, y si es posible que en nuestra casa, en lugar que nosotros hagamos las actividades, que haya alguien que las haga por nosotros, que tengamos sirvientes. Aún quizá muchos sueñan con eso. ¿Qué estás buscando? ¿Qué es lo que realmente quieres, anhelas y deseas? Ya lo he dicho en otros videos anteriores, en el orden divino, Dios dice, busca primero el reino de Dios, que todo lo demás será añadido. Y en este caso Salomón comienza haciendo lo correcto, busca el reino de Dios. Entonces Dios le da a Salomón lo que Salomón no le pide. Él le pide sabiduría, no riquezas, pero el Señor dice, yo te voy a conceder lo que no me has pedido. Y mis hermanos, aquí es donde usted y yo debemos poner mucha atención. ¿Y saben por qué? Porque nosotros hemos conocido a Dios a través de las Escrituras. Porque hemos leído que es un Dios de amor, que es todopoderoso, que nos ama. Pero no solamente eso, sino que quiere nuestra salvación ahora. También nosotros hemos leído que Dios demanda de nosotros obediencia, que Dios demanda de nosotros humildad, que Dios demanda de nosotros seguir sus pasos. La pregunta es, ¿nosotros estamos siguiendo los pasos de Dios? ¿Nosotros nos estamos acercando a Dios? ¿O tenemos que esperar a que algo sobrenatural ocurra para corregir nuestro caminar? Porque miren lo que ocurre, especialmente en la vida de Salomón después de esta declaración de Dios para él. Los versículos 14 y 15 del mismo capítulo del primer libro de los Reyes declara: y si caminas por mis sendas y cumples mis estatutos y mandamientos como lo hizo David tu padre, yo te concederé una larga vida, dice el Señor. Si cumples con mis estatutos, si cumples con mis ordenanzas, si cumples con mis mandamientos, si cumples con mi palabra, con mi pedido, dice el Señor. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? ¿Estamos tratando de honrar a Dios? ¿Estamos tratando de obedecer a Dios? ¿O nos estamos yendo tras las mismas miserablezas que ofrece este mundo? ¿Nos estamos yendo hacia la vanagloria? ¿Nos estamos yendo hacia nuestros propios deseos? Porque saben una cosa, yo lo he experimentado. Yo he ido muchas veces tras mis propios deseos y he fracasado terriblemente. Y lo sigo haciendo. Y le pido a Dios y le digo: Señor, ayúdame, dame fuerza para no abandonarte, dame fuerza para hacer tu voluntad. Envía a tu Santo Espíritu para que me ayude. Pero si nosotros no clamamos, si nosotros no pedimos, ¿cómo vamos nosotros a avanzar? ¿Cómo queremos una familia distinta? ¿Cómo queremos una iglesia distinta? Si no buscamos a Dios en oración, en ruego, en ayuno, en cilicio, en ceniza. Entonces, Dios le dice: yo te voy a dar aún larga vida, Salomón, si tan solo obedeces mi palabra. Miren lo que ocurre inmediatamente. Cuando Salomón despertó de su sueño, fue a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto del Señor. O sea, fue al santuario y ofreció holocaustos y sacrificios de paz, y luego hizo un banquete para todos sus siervos. Noten algo. ¿Dónde ofrecía sacrificios Salomón? En los lugares altos, en las montañas, donde Dios no había autorizado. Dios había autorizado los sacrificios y las ofrendas en el santuario, en ningún otro lugar. Pero Salomón lo estaba haciendo donde él quería o donde veía que otros lo hacían. Y saben que muchas veces nosotros, en lugar de tener nuestra propia fe y buscar a Dios en la Biblia y saber hacia dónde tengo que ir,
Resulta que me guío simplemente por otras personas, por lo que hacen otros, por lo que dicen otros. Pero no es por mi propia experiencia. Entonces terminamos quizás haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, como le pasó a Salomón. Ahora que Dios se presenta a Salomón por medio de este sueño, él va al santuario, donde allá desde el principio debió haber ido a ofrecer sacrificios. Y saben una cosa, mis hermanos, esto también aplica para nosotros el día de hoy, para los cristianos del tiempo del fin, en todas las áreas de nuestra vida, como también en la mayordomía. Y saben una cosa, especialmente en la devolución de los diezmos y las ofrendas. La Escritura dice que nosotros debemos llevarla al alfolí. Los diezmos y las ofrendas debemos llevarlos al alfolí. El alfolí era el templo. Allá debemos llevarlos para ser distribuidos conforme a la voluntad de Dios y el propósito de Dios, para que su palabra llegue hasta lo largo y ancho de la tierra. Ese es el propósito de Dios. Pero ¿saben una cosa? Muchas veces nosotros nos cegamos. ¿Y sobre qué nos cegamos? Sobre la administración de los mismos. Entonces nosotros decimos, no, pero es que allá no saben administrar el dinero, se debe ayudar allí, allí, allí y allí, faltan recursos y yo estoy llevando mis recursos allí, pero allí no veo que se haga nada. Mi hermano querido, mi hermana querida, nosotros debemos llevar los diezmos y las ofrendas al templo. Esa es nuestra responsabilidad delante del Señor. Dios dice, probadme en esto, probadme en esto. Ese es un compromiso que no tenemos con ninguna iglesia. Es un compromiso que nosotros tenemos con el Señor, de devolverle a Él lo que le pertenece. Así que, si usted está escuchando este video y asiste a la iglesia que usted esté asistiendo, lleve sus diezmos y lleve sus ofrendas al templo. No se los entregue a nadie diferente al templo. ¿Por qué? Porque así el Señor lo ha demandado, porque así el Señor lo ha declarado. Pero allá hacen lo incorrecto. Cada quien responde por la parte que le toca. Y a nosotros nos corresponde hacer la voluntad del Señor. Llévelos al templo. Que los que administran mal, ellos darán cuenta al Señor por esa administración. Pero usted y yo le estamos dando gracias a Dios y le estamos diciendo, Señor, estoy alabándote, estoy adorándote de esta manera. Yo estoy haciendo la parte que me has pedido que yo haga. En ese sentido, en la mayordomía. Hagámoslo y de esa manera honramos a Dios. No hagamos lo que a nosotros se nos antoja, mis hermanos, no. Y vuelvo a hablar de Caín. Caín hizo lo que él creyó que estaba bien, lo que a él le pareció que era lo correcto, pero Dios no lo aprobó porque no lo había aprobado de esa manera, no lo había demandado de esa manera. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy nosotros? Mis hermanos, debemos reflexionar y pedirle a Dios que nos ayude a avanzar hacia el reino de los cielos. Ahora, Salomón reconoce que los sacrificios que hizo en esos montes altos no debió hacerlos, que debió hacerlos en el templo. Por eso se dirige al templo, Pero noten algo especial. Luego, en el primer libro de los Reyes, el capítulo 9, los versículos 2 y 4, declara la Escritura: el Señor se le apareció por segunda vez, como ya lo había hecho en Gabaón, y le dijo, ¿saben una cosa? A mí me encanta la palabra de Dios, especialmente en esta experiencia de Salomón, porque no solamente Dios se le aparece a Salomón una vez, sino que se le aparece dos veces. ¿Cómo quisiera yo poder sentir la presencia de Dios conmigo, por lo menos en una ocasión, en una? No estoy diciendo que Dios no esté cerca de mí, pero que se presente de la manera como se le ha presentado a Salomón. ¡Qué oportunidad tan linda! Pero qué responsabilidad tan grande.
Sí, porque Dios le habló claramente a Salomón sobre lo que él, miren lo que le dice. He escuchado las oraciones y ruegos que has hecho ante mí y he santificado el templo que tú construiste para mí en mi nombre. Y mi nombre estaré siempre allí. Y allí estarán siempre presentes mi corazón y mis ojos, dice el Señor. Si tú te conduces como tu padre David, que me honró de todo tu corazón y fue justo, y cumples con todo lo que yo te he mandado y obedeces mis estatutos y decretos. ¿Podemos notarlo? El Señor una vez más le dice a Salomón, Salomón, gracias por haber erigido ese templo, por haber construido ese templo, por haber levantado ese templo. Yo voy a morar en ese lugar. Sí, allí voy a estar presente, pero ten presente algo, que tú debes obedecerme. Así como David, tu padre, obedeció, así tú también obedece mis estatutos, mis normas, mis leyes, mis pedidos. Hazlo, hazlo, obedece. Y no es una opción, mis hermanos y amigos, obedecer no es una opción. Obedecer es lo que Dios espera que usted y yo hagamos hoy en el siglo XXI. Muchas veces nosotros juzgamos todo lo que pasa a nuestro alrededor por lo que vemos, por lo que vemos. Entonces decimos, oh, es que el Espíritu Santo no está en la iglesia, es que Dios no está dirigiendo la iglesia, esta iglesia la dirigen hombres, porque es lo que vemos. Pero Dios nos está diciendo que debemos obedecer su palabra. Entonces, obedeciendo su palabra, debemos obedecer sus estatutos, sus normas, sus leyes. Mis hermanos, y de esa manera honramos a Dios. ¿Estás honrando a Dios con lo que estás haciendo? ¿Estás honrando a Dios con tu vida? ¿Estás honrando a Dios con tu familia? ¿Estás honrando a Dios en los negocios que haces? ¿Estás honrando a Dios con las palabras que dices? ¿Tus palabras emiten bendición o maldición donde quiera que tú vas? ¿Qué responsabilidad tan grande tenemos? ¿Qué responsabilidad tan grande tenía Salomón? Pero noten lo que la Escritura sigue diciendo. Ahora los versículos 6 y 7 del primer libro de los Reyes, el capítulo 9. Pero si ustedes, le dice Dios a Salomón, y los hijos de ustedes se rebelan y se empeñan en apartarse de mí y desobedecen los mandamientos y estatutos que he puesto ante ustedes y se van a servir y adorar a dioses ajenos, yo arrancaré al pueblo de Israel de la tierra que le di por herencia y abandonaré este templo que fue edificado en mi honor y que yo consagré, y todas las naciones se burlarán de Israel. Qué declaración la del Señor. Lo que yo demando de ti, dice el Señor, es que seas obediente, que tus hijos sean obedientes, que este pueblo que diriges sea obediente. Y saben una cosa, nosotros tenemos una gran responsabilidad, así como Salomón. Primero, en nuestra casa. Yo debo dar ejemplo delante de Dios. Y yo debo amar a Dios y debo servir a Dios y debo obedecer a Dios. Y mis hijos y mi esposa deben ver en mí a alguien que ama a Dios y que obedece a Dios. Y ahora, dando el ejemplo, ahora yo voy a rogar a Dios para que mi esposa se acerque a Dios, para que mis hijos se acerquen a Dios. Y luego entonces, después de que mi familia esté acercándose a Dios, ahora voy al templo y en el templo voy a dar testimonio, porque mi vida es un testimonio. Mis vecinos dan testimonio de mí. Mis amigos dan testimonio de mí. Mis compañeros de trabajo dan testimonio de mí. En la iglesia se da testimonio de mí. ¿Y cuál es el testimonio que estoy dando? ¿Estoy considerado como un hijo de Dios? ¿Estoy siendo considerado como un hijo de Dios?
¿Es lo que dicen de mí? ¿Cuán importante es que lo que predicamos también lo vivamos? Que lo que nosotros aprendamos a través de las Sagradas Escrituras, que lo pongamos en práctica. Porque si no estudiamos la Biblia para eso, entonces ¿para qué estudiamos la Biblia? Entonces ¿para qué vamos a la iglesia? Si no es para hacer la voluntad de Dios. Necesitamos acercarnos a nuestro Padre Celestial. ¿Y cuán necesitados estamos de eso, mis hermanos? ¿Cuán necesitados? Debemos de dejar de ver todas las cosas malas que acontecen para concentrarnos en Dios y hacer la voluntad de Dios. Si usted conoce a alguien que no está haciendo la voluntad de Dios, pero predica acerca de hacer la voluntad de Dios, ore por esa persona. Ore por esa persona. Y si usted tiene la oportunidad, hable con esa persona. Hable y dígale. Porque necesitamos nosotros llamarnos la atención también los unos a los otros. Con amor y con sabiduría, claro que sí, pero llamarnos la atención. Si a mí no me muestran el camino a seguir, si yo no, dice la Escritura, yo no supiera que es pecado, si la Biblia no lo dijera, si el mandamiento no dijera, pues robar está mal o adulterar está mal. Alguien me debe mostrar el pecado, y si no lo veo en la Biblia, alguien me debe decir que estoy obrando mal, y esa es una tarea que con amor también ustedes y yo debemos hacer. Pero tampoco podemos permitir que la iglesia del Señor se convierta en un lugar en el que Dios no quiere estar. Es que eso fue lo que Dios le dijo a Salomón. Si ustedes no me obedecen, si ustedes no escuchan mi voz, ¿para qué los sacrificios? ¿Para qué las ofrendas? ¿Para qué las oraciones? ¿Para qué las súplicas? Yo no voy a estar en ese lugar. Y no solamente eso, Dios dice, yo me voy a encargar de destruir a ese pueblo. Y estas palabras son tristes, porque yo no quiero ser destruido. No, yo quiero esperar en la misericordia de Dios. Yo quiero avanzar hacia Dios creyendo que Él me ama con amor eterno y que tiene un lugar para mí en el reino de los cielos. Todo esto lo sabía Salomón. Todo esto lo sabemos usted y yo. Y aquellos que estudiamos la palabra de Dios, independientemente de la religión que usted y yo profesemos. Pero nosotros hemos sabido ya diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Ahora, ¿estamos haciendo lo que está bien o todavía nos estamos inclinando a hacer el mal? Bueno, esa es una respuesta que solamente usted lo sabe, mi hermano. Pero no tiente, porque ahora ocurre lo inesperado. El capítulo 11 del primer libro de los Reyes, el capítulo 1 al versículo 3 dice: pero el rey Salomón, además de amar a la hija del faraón, se enamoró de muchas mujeres extranjeras. Algunas eran de Moab, otras eran de Edom, de Sidón y de los hititas. Y de todas ellas el Señor ya había advertido a los israelitas: ustedes no deben tener relaciones sexuales con mujeres extranjeras, ni ellas con ustedes, pues por ellas corren ustedes el riesgo de llegar a adorar a sus dioses. Sin embargo, Salomón se enamoró de mujeres así, dice la Escritura. Cuando el Señor dice: no os juntéis en yugo desigual, mis hermanos, qué responsabilidad tan grande tenemos nosotros, especialmente los conocedores de la palabra de Dios. La Biblia dice que usted y yo no podemos juntarnos en yugo desigual. Y no es solamente porque pertenezcamos a una religión diferente, sino porque debemos juntarnos con una persona que crea en el mismo Dios que yo creo, que tenga la misma esperanza que yo tengo, que tenga el mismo anhelo de llegar a donde yo quiero llegar, y es al reino de los cielos. Si no hay una persona así, con esa descripción, entonces no me debo juntar maritalmente con esa persona,
hablándolo desde aquellas personas solteras que aún no encuentran pareja. Esta es una gran responsabilidad. Sí. No debemos juntarnos en yugo desigual. ¿Por qué? Pues Dios sabe por qué. Y por eso nos lo ha recomendado. A Salomón le dijo y al pueblo le dijo, si ustedes se enamoran de mujeres extranjeras, pues ellas van a hacer que ustedes adoren a otro Dios diferente a mí. Así que no busquen a esas mujeres, busquen a mujeres del mismo pueblo. Y muchas veces nosotros vemos a nuestros jóvenes de la iglesia buscando a jovencitas o jovencitas buscando jóvenes fuera de la iglesia, fuera de ese pensamiento y concepto de Dios del que nosotros tenemos. Si esas personas no nos llevan a adorar a otro Dios, esas personas nos van a atormentar la vida. ¿Y saben por qué? Porque no van a creer como nosotros creemos. No van a adorar como nosotros adoramos. Y no solamente eso, mis hermanos y jóvenes, ustedes que me están escuchando, esas personas van a hacer que su corazón duela y duela mucho porque ustedes quisieran transformarlos. Ustedes quisieran que esas personas pensaran como ustedes, sintieran como ustedes y se arrepintieran de todos sus pecados para entregar su vida al Señor, y quizá eso no ocurra. Por eso el Señor dice, no os juntéis en yugo desigual. Sabía Dios que el corazón del hombre es fácil de cambiar. Wow, y Salomón comete este gran error. Pero miren lo que sigue diciendo allí la Sagrada Escritura. Miren lo que dice. Cuando Salomón envejeció, allá en el primer libro de los Reyes, capítulo 11, ahora los versículos 4 al 6. Cuando Salomón envejeció, sus mujeres lo hicieron adorar a dioses ajenos, y a diferencia de David, su padre, su corazón dejó de ser perfecto ante el Señor su Dios. Salomón adoró a Astoret, la diosa de los sidonios, pero también adoró a Milcón, el repugnante ídolo de los amonitas. Se apartó del Señor y cometió muchas maldades porque, a diferencia de David su padre, dejó de seguir fielmente al Señor. Y lo que Dios le había advertido a Salomón llegó a ser una realidad en su vida. Salomón ahora se deja conquistar el corazón por mujeres extranjeras y termina adorando ídolos. Y no solamente eso, sino haciendo templos y altares para adorar a esos ídolos. Mis hermanos y amigos, hoy, en este tiempo en el que nosotros vivimos, sabiendo que es el comienzo del tiempo del fin, ¿nosotros estamos adorando verdaderamente a Dios? ¿O nos estamos yendo tras ídolos? Y no sé cuál pueda ser su ídolo, pero quizá usted está yendo detrás de un ídolo y no de Dios. ¿Sabías que hasta tu mismo cuerpo se puede convertir en un ídolo? Sí. Mis hermanos, es necesario que nosotros podamos reaccionar. Es meritorio que nosotros podamos consagrar nuestra vida hoy más que nunca. El rey David, delante de Dios, no hizo lo correcto siempre, pero tuvo su corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a pedir perdón, a arrepentirse de todo su corazón. Nunca David hizo ídolos para adorar. Pero Salomón, teniendo el conocimiento de su padre y ahora teniendo la revelación directamente de Dios, hace lo contrario a la voluntad de Dios. Ustedes y yo, mis hermanos, tenemos el conocimiento suficiente para hacer la voluntad de Dios. Estamos en las mismas condiciones que David y Salomón. La pregunta es, ¿estamos yendo hacia Dios o estamos buscando nuestros propios placeres?
Hoy es tiempo de ir al Señor, y si nos hemos apartado, es tiempo de volver, es tiempo de regresar y hacer lo correcto, no lo que a nosotros nos parece que es correcto. Entonces, el capítulo 11, el versículo 9 del primer libro de los Reyes, 9 y 11 dicen así: el Señor se enojó mucho contra Salomón porque su corazón se apartó de él, a pesar que el Señor se le había aparecido 2 veces. Entonces el Señor le dijo a Salomón: como te has portado tan mal y no has cumplido con tu pacto conmigo, ni has obedecido los estatutos que te di, voy a dividir tu reino para entregárselo a uno de tus servidores. Y saben, esta misma declaración, aunque un poco distinta, se le dio un día al primer rey de Israel, a Saúl. Dios, a causa de que Saúl se apartó de él, le dijo: tu reino te ha sido quitado y le será dado a uno más digno que tú. Esta vez Dios siente tanta tristeza por Salomón que también le dice: tu reino será dividido y se lo voy a dar a otro, se lo voy a dar a otro. Pero a diferencia de Saúl, Salomón se arrepiente de su pecado, busca a Dios. Entonces también Dios le dice: pero mientras tú estés vivo, este reino será uno solo. Este reino será dividido para tu heredero, no para ti. Mis hermanos, es tiempo de que nosotros vivamos para Dios y que permanezcamos delante de Él en una sola pieza, creyendo en Él, para que nuestra familia no se desmorone, para que nuestra vida y el anhelo del reino de los cielos no se extinga. Entonces debemos tener en cuenta un consejo del apóstol Juan, revelado en Apocalipsis capítulo 3 versículo 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes, mi hermano, retén lo que tienes. Ama a Dios, sirve a Dios, pero no sirvas a Dios por lo que ves en otros. Sirve a Dios por la experiencia que has creado tú personalmente leyendo la Biblia. Ama a Dios de la manera que Dios espera que tú le amas. No dejes pasar este momento y no dejes que nada en este mundo te quite tu corona. Yo voy a pedirle a Dios para que no me quite nada de este mundo mi corona, para que yo pueda permanecer en el amor de Dios, para que mi esposa pueda permanecer en el amor de Dios, para que mis hijos puedan permanecer en el amor de Dios. Y si tú crees que te estás yendo hacia otro lugar, es tiempo de venir al Señor, de reconocer tu error, así como yo también tengo que aceptar mis errores y decirle: Señor, ayúdame, porque quiero estar contigo en el reino de los cielos. Si ese es tu anhelo y tu deseo, voy a invitarte a cerrar tus ojos y a elevar una plegaria al cielo. Señor, sabemos que este es el tiempo del fin y te necesitamos con nosotros, Señor. Sabemos que lo que tú esperas de nosotros y demandas de nosotros es obediencia. Señor, ayúdanos a ser obedientes, a leer tu palabra y a crear una fe genuina, Señor. Una fe basada en principios. Una fe, Señor, basada en tu palabra. No en lo que otro dice. No en lo que otro cree. No en lo que otro experimenta. Permite, Señor, que tu vida sea una realidad en la nuestra. Que podamos seguir las pisadas de Cristo Jesús, para que por sus méritos y por su sangre derramada en la cruz del Calvario podamos obtener la salvación que tanto anhela nuestra vida. Señor, nos equivocamos, te fallamos, perdónanos. No queremos que otro tome nuestra corona. Queremos, Señor, obtener esa corona que tienes preparada para nosotros con amor y ser vencedores. Un día declarar: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará.
En esto creemos. Señor, aviva nuestra fe. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Que podamos disfrutar de la presencia de Dios y del gozo del reino de los cielos.